pronunciado también ha sido Vladimir Padrino, ¿no?, quien participó en un acto con motivo del bicentenario de la toma del Callao. Él ha asegurado que la Fuerza Armada respondió, ¿no?, a la intervención militar de Estados Unidos junto al pueblo, protegiendo al pueblo. Respondió también que preservando la paz social, el orden interno y garantizando continuidad constitucional del Estado venezolano. Todos los detalles de su mensaje lo vamos a escuchar a continuación. Así que comenta qué opinas al respecto. En ese escudo, el Callao, el sitio del Callao. Allí está resumida pues la épica continental del ejército comandado por Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar. Nuestro héroe, nuestra guía espiritual, nuestra imagen, nuestro líder fundamental, filosófico, político, militar, Simón Bolívar. Allí encontraremos en su letra, en sus luchas, las respuestas de las luchas que estamos dando hoy en el siglo XXI. Así que celebrar este acontecimiento en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es darle continuidad a aquello que el comandante Hugo Chávez llamó el ciclo bicentenario, que comenzó con el bicentenario del natalicio del Libertador, pero que comenzó a visibilizarse con mucha fuerza a partir del bicentenario del 19 de abril de 1810, en el año 2010, aquí, en esta avenida Los Próceres. Recordamos con mucho furor patriótico aquella fecha. Y todas estas fechas que son parte del ciclo bicentenario. El ciclo bicentenario, queridos hermanos generales, almirantes presentes, señor general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional, señor mayor general Johan Hernández Lares, comandante general del Ejército. El ciclo bicentenario no es revisar sencillamente y reduccionistamente la historia. No se trata de trasladarnos al pasado, se trata de ver aquel sacrificio y verlo hoy también, verlo hoy, en medio de circunstancias geopolíticas, nacionales, mundiales, en medio de un reacomodo del orden mundial, en medio de nuevas realidades, lo decía ayer, de lo que el fenómeno de la guerra hoy en día encarna. En medio de esas nuevas realidades, esas fechas lo que nos hacen es servir de ejemplo y además nos invitan, como siempre lo he dicho, a no conformarnos con las glorias del pasado. No se trata de recordar fechas históricas por recordarlas, acudir a los libros, sin hacer una interpretación consciente, hermenéutica de cada escrito. Se trata, repito, de que esos hechos, así como aquellos hombres, como Bartolomé Salón, se llenó de gloria allí, en el sitio del Callao, nosotros, los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el siglo XXI, estamos construyendo nuestras propias glorias. Nuestras propias glorias. Y quedará para la historia. Quedará quien escriba, porque la historia no son hechos aislados, es una continuidad, es un continuum de hechos, vista filosóficamente como se quiera ver, desde el punto de vista hegeliano, como se quiera ver, pero la historia es un continuum que nos va dejando aprendizajes. Y fíjense cómo el pasado 3 de enero de este año,
cuando las fuerzas militares, abrumadoras en medios y en tecnología, hollaron nuestra soberanía en contravía con el derecho internacional, en contravía con lo que está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, de resolver los conflictos de manera pacífica, con el diálogo político, de preservar la paz, no solamente aquí, sino en el mundo entero, de rechazar el uso de la amenaza militar y el uso de la fuerza para dirimir conflictos. Seguimos levantando esas banderas, las seguimos levantando. Pero fíjense cómo el pasado 3 de enero, ante una agresión desigual, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana volvió a escribir sus páginas de gloria. Ha vuelto a escribir las glorias de hace 200 años. La Fuerza Armada hoy, del siglo XXI, ha vuelto a escribir sus páginas de gloria, porque la Fuerza Armada respondió con heroísmo, con virtud, con pertinencia, ajustado a los preceptos doctrinarios de preservar la integridad de la fuerza, y además respondió, como he dicho, con virtud republicana, manteniendo la cohesión, la unidad. Miren este milagro que ha ocurrido en Venezuela luego de una agresión militar, y miren el país cómo está, en paz, marchando, sus instituciones funcionando, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida a su pueblo, unida en sí misma, en sus principios, en su propósito constitucional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana respondió junto al pueblo, protegiendo al pueblo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana respondió preservando la paz social, el orden interno. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana respondió garantizando la continuidad constitucional del Estado venezolano. Así que si alguien se pregunta cuál fue la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahí está, clara, diáfana y, repito, con su honor intacto, escribiendo las glorias de los hombres y mujeres de esta Fuerza Armada, escribiendo sus glorias en el siglo XXI. Así que bueno, valga pues esta reflexión en medio de esta conmemoración. La conmemoración que nos trae profundas reflexiones, porque el sitio del Callao encarna una paciencia estratégica, generales y almirantes. Paciencia estratégica, perseverancia. Y vaya que nosotros hemos sido perseverantes en nuestros principios. Hemos sido perseverantes en la preservación de la paz. Hemos sido perseverantes en la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos sido perseverantes en la defensa de los principios democráticos que nos rigen. Miren qué perseverancia. Miren qué constancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender a la República de las mezquindades, de los egoísmos, de los ambicionismos, de los divisionismos. Qué respuesta tan gloriosa y tan virtuosa la de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bolivariana. Qué respuesta. Así que este monumento que se erige aquí con tanto esfuerzo por parte del comandante general del Ejército, a quien felicito por sus palabras, quedará pues registrado como un hecho bicentenario. Ha quedado aquí registrado en la Comandancia General del Ejército Bolivariano este monumento que hará gloria y memoria a este acontecimiento, repito, de carácter bicentenario, que como ya he dicho, no es un hecho físico de tomar
sino he dicho que significa perseverancia, paciencia estratégica, constancia. Más allá del genio militar de Bartolomé Salón, más allá de todo ello, tenemos que resaltar el carácter magnánimo de los patriotas. Allí en Ayacucho se dio un ejemplo. Bueno, se ha dado muchos ejemplos a lo largo de la guerra de independencia. El hecho de los acuerdos en Santa Ana de regularización de la guerra y del armisticio es un hecho de magnanimidad. Pero aquí, en Ayacucho, en el propio campo de batalla, nuestro general en jefe, gran mariscal Antonio José de Sucre, demostró su magnanimidad ante la Serna, cuando en el propio campo de batalla le devolvió su sable. Honor al vencido, gloria al vencedor. Y qué magnanimidad la del Ejército Unido Libertador, comandado por Simón Bolívar. Qué magnanimidad la de Bartolomé Salón, cuando tomaron físicamente la plaza, la fortaleza Real Felipe del Callao. Qué decencia, queridos hermanos, compañeros. Qué educación, qué nivel de aquellos hombres para no caer en la tentación de torturar, de asesinar, de acribillar al enemigo. Aprendamos, pues, de la magnanimidad de aquellos hombres, porque estoy seguro de que hoy, en el siglo XXI, 200 años después, seguimos siendo los mismos magnánimos, hombres y mujeres de este pueblo y de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los mismos magnánimos, los mismos buscadores de libertad, los mismos buscadores de independencia, los mismos buscadores de soberanía, los mismos buscadores de la paz. Aprendamos allí de ese hecho histórico y celebro pues este acontecimiento en el seno del Ejército Bolivariano 200 años después de aquella conquista que selló definitivamente. Decía Bolívar que mientras estuvieran los españoles en territorio americano, eso se constituía en una amenaza. Y no descansó hasta que el último reducto materializado en esta fortaleza, Real Felipe del Callao, se materializó una gran victoria para la patria grande. La patria grande. Los ejércitos latinoamericanos debemos tomar ejemplo de aquel acontecimiento, porque allí no solamente estuvo el ejército colombiano, allí estuvo el ejército peruano, rioplatense, chilenos, en la misma causa, unidos en el mismo propósito. El llamado hoy, 200 años después, es a ello, a la integración, a la unión latinoamericana y caribeña, como siempre nos los indicó y nos los orientó nuestro padre Simón Bolívar. Así que bueno, marchemos valiente, todos unidos, en perfecta unión popular con el pueblo, el ejército, y con nuestro propósito siempre de ser libres y no colonias. Así que felicitaciones, muchas gracias. A ver. Bien, chicos, ahí estábamos escuchando este mensaje que ha enviado Vladimir Padrino. Él hablaba acerca de los hechos que ocurrieron el 3 de enero de este año, ¿no? Que terminó con la captura de Maduro. Y justamente sobre esto Donald Trump se pronunció el día de hoy y él hizo una importante revelación de la cual vamos a hablar más adelante. Pero para darles un pequeño dato, Trump ha revelado al New York Post que
en la intervención a Venezuela se usó un arma secreta que se llama el disconvolulador. Bueno, espero haberlo dicho bien, ¿no? Dice que este instrumento fue esencial en el operativo que capturó a Maduro. Trump confirmó que esta arma misteriosa hizo que el equipo enemigo, o sea, el equipo de Venezuela no funcionara cuando los helicópteros estadounidenses entraron a Caracas para arrestar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, ¿no? Pero sobre eso vamos a hablar más adelante porque ha dado más detalles. Bueno, ¿qué dijo el día de hoy Vladimir Padrino? Bueno, él participó el día de hoy en este acto con motivo del bicentenario de la toma del Callao, ¿no? Una fecha histórica que conmemora la rendición final de las fuerzas españolas en 1826. Bueno, y que es considerado esto un hito en los procesos de independencia en Sudamérica. Durante esta intervención escuchábamos a Padrino que destacó, ¿no?, la importancia de este acontecimiento histórico como un símbolo de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y lo vinculó justamente con la situación actual de Venezuela, donde, ¿no?, según sus palabras, según lo que él ha dicho, el país enfrenta, ¿no?, nuevas formas de presión y dominación externa. Bueno, también afirmó que así como en el pasado se superaron formas de dominio colonial y que hoy Venezuela sigue comprometida con mantener la independencia frente a intereses foráneos, incluidos los que ha considerado intentos de injerencia moderna. Bueno, ¿qué opinas acerca de lo que ha dicho Padrino el día de hoy? Por otro lado, vamos a pasar a otro mensaje